En el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículos 7 y 8, hay una gloriosa bienaventuranza. Romanos capítulo 6, versículos 7 y 8. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Vayan tomando en cuenta cada palabra específica de aquí, especialmente iniquidades, un poquito más adelante lo que dice, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí hay tres aspectos. Primero, está hablando de iniquidades, las iniquidades perdonadas. ¿Qué es una iniquidad? Una iniquidad es una violación de la ley de Dios. Esa es una iniquidad. Otra cosa son los pecados. Los pecados necesitan ser cubiertos. ¿Y quién es el que ha cubierto esos pecados, nuestros pecados? La sangre de Cristo Jesús. Una cosa son las iniquidades, otras cosas son los pecados y otra cosa es el pecado. ¿Qué es lo que quiero tratar de definir de la mejor manera y explicar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios lo que es el pecado, las consecuencias del pecado y cómo quitar el pecado que seguiremos estudiando a lo largo del estudio de este libro de Romanos? Entonces, ¿qué es el pecado? No sé cómo entiendan ustedes, cómo definan ustedes qué es el pecado, teniendo en cuenta lo que dije anteriormente. Una cosa son las iniquidades, otra cosa son los pecados, pero otra cosa es el pecado. ¿Qué es el pecado? En hebreo, el mejor concepto que nosotros podemos escuchar lógicamente en los idiomas en los que fueron escritos las escrituras, en el diccionario griego y en el hebreo, nos dan un excelente concepto de lo que es, lo que significa el pecado. En hebreo esta palabra significa ofensa, transgresión, maldad cometida contra otra persona. Y en el griego se amplía el significado de esta palabra. Significa errar, hacer descarriar, condenar. Es un verbo que significa fallar la meta, errar el blanco, desviarse del camino, aberración de la verdad. Imagínense, la explicación en el griego es mucho más amplia de lo que acabo de ver, de lo que en griego, de lo que es en el hebreo. Impresionante. Y lo que más me llama la atención es errar el blanco, fallar la meta, desviarse del camino. ¿Sí? Ahora, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 8 y 9, miren lo que dice el Señor Jesucristo. Está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor Jesucristo dice que cuando el Espíritu de Dios venga, dice que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios va a hacer tres cosas. Y si tenemos el Espíritu Santo de Dios, eso es lo que lo ha hecho en nuestras vidas. Convencernos de pecado, convencernos de justicia y de juicio. Ahora, de pecado dice, el Señor explica un poquito más adelante en el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, no creen en mí. No creer en Cristo Jesús es el gran pecado para todos los que se pierden. No creer en Cristo Jesús. Esto lo dijo el Señor Jesucristo de su boca. De pecado por cuanto no cree en mí. Ahora, en este mismo evangelio, en el capítulo 8, los versículos 34 al 36, el Señor Jesucristo está hablando sobre este mismo aspecto y dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el apóstol Pablo va a ampliar un poquito más este concepto de las palabras de Cristo Jesús. En Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que me libra de este cuerpo de muerte y me libra del pecado. Exactamente las mismas palabras del Señor Jesucristo, explicadas de otra manera. Entonces, no recibir a Cristo Jesús,
No escuchar a Cristo Jesús, rechazar las palabras de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo les dice a los fariseos, el pecado de ustedes permanece en ustedes porque no creen mis palabras, porque no creen a Cristo Jesús. Entonces, el Señor Jesucristo nos está explicando que cuando venga el Espíritu Santo de Dios convencerá al mundo de pecado. Gracias a Dios por ese efecto del Espíritu Santo de Dios, por ese trabajo del Espíritu de Dios en nuestras vidas, de conocer nuestra situación, nuestra posición, de reconocernos como pecadores delante del Señor, que el pecado está en nosotros. Pero acordémonos de la promesa de Cristo Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres del pecado. Gloria a Dios. Ahora, pero ¿dónde se originó el pecado? ¿Dónde se origina el pecado? ¿De dónde salió el pecado? ¿Cómo aparece el pecado en esta tierra? ¿Cómo aparece el pecado en este mundo? De acuerdo a Romanos, al capítulo 5 y versículo 12, el apóstol Pablo está hablando y dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre. Y lo curioso de todo esto me llamó la atención. No está dando el nombre de la persona, sino que simplemente está hablando de una manera muy genérica, por decirle así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por qué razón el apóstol Pablo no habló directamente sobre Adán? Porque eso es lo que está diciendo Romanos 5:12. Entró en el mundo por un hombre. ¿Por qué no dio el nombre de Adán? ¿Alguien tiene alguna idea respecto de esto? Es bien sencillo. Es bien sencillo. En Primera de Timoteo, el capítulo 2, versículos del 11 al 5, del 11 al 15, el apóstol Pablo relata de una manera clarísima lo que realmente sucedió en el huerto del Edén. Él con una visión del Espíritu Santo de Dios, con una visión del Espíritu Santo de Dios, le hizo ver realmente qué aconteció en el huerto del Edén. Y leamos Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 11 al 5. El apóstol Pablo comienza diciendo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Por qué razón tiene que la mujer aprender, no enseñar? Y esto es serio, y esto es serio. Es asunto de autoridad, es asunto de obediencia, y van a darse cuenta por qué. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. La mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, el versículo clave para explicar lo que significa esta palabra transgresión, lo que cometió esta mujer. Y aquí en este versículo, como les dije anteriormente, en Romanos 5:12, no habla del nombre de la persona, sino que habla de una manera genérica. Pero aquí el apóstol Pablo está puntualizando quién cometió la transgresión. Y no fue Adán, sino que fue Eva. Pero el significado de esta palabra es interesante. El significado de la palabra transgresión significa romper la ley, un rompimiento intencional de un límite. En otras palabras, Eva siempre debía estar al alcance o a la vista de Adán, pero Eva intencionalmente se salió de ese límite y fue a parar en el lugar equivocado. Intencionalmente se salió de ese límite, del círculo que Adán le había puesto a Eva. E intencionalmente ella violó esa ley. Y en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
En el momento que esta mujer se salió del límite del círculo de Adán, literalmente esta mujer se puso al alcance del enemigo. Es lo mismo que nos puede acontecer a nosotros en este tiempo. Exactamente lo mismo puede acontecer a cualquier persona. El enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. De ahí la importancia realmente de obedecer la palabra de Dios como hijos, como padres, como esposas. La importancia realmente de saber, de conocer la autoridad, el orden de Dios, respetar la palabra de Dios, porque de lo contrario, si nos salimos de esos parámetros, el enemigo se va a aprovechar. El enemigo se va a aprovechar. Ahora, aquí el enemigo no solamente que engañó a Eva, y esto es lo terrible, sino que también introdujo una falsa enseñanza, una doctrina de demonios, a lo cual Eva dio oídos. Esta mujer, si ustedes analizan con un poquito de detenimiento, cuando está en ese diálogo con el enemigo, aumenta palabras que Dios no dijo, aumenta palabras, añadió a la palabra de Dios algo que no, él no dijo. Y en el libro, me parece que es en Éxodo y en Apocalipsis, el Señor está advirtiendo, dice, el que añadiere a estas palabras recibirá los juicios escritos en este libro. Y no solamente hay el problema de añadir palabras nuestras para tratar de mejorar el asunto a lo que ha dicho Dios, sino que también hay un juicio para aquellas personas que quitan las palabras de esta profecía. Entonces, por los dos lados, nosotros debemos estar enteramente seguros y guiados por el Espíritu Santo de Dios, ni para quitar ni para añadir a las palabras de nuestro Dios, porque de lo contrario vamos a recibir juicio. En el momento que esta mujer escuchó esta doctrina del diablo, doctrina de demonios, literalmente ofendiendo a Dios, el enemigo, con sus palabras, así que Dios os ha dicho que, imagínense en semejante ofensa a Dios, esta mujer, al estar fuera del límite del alcance de Adán, su marido, literalmente quedó desprotegida y quedó al alcance total del enemigo. En el momento que esta mujer escuchó las palabras del enemigo, sus sentidos, lo sensorial de esta fue literalmente afectado. A lo malo que dijo Dios, no coman de ese árbol. A lo malo llamó bueno. ¿Sí? Y no solamente eso, su estómago fue afectado, su estómago, porque comió de ese fruto. Algún pastor alguna vez decía referente a esto, decía algo interesante. El reino, el huerto, se perdió por causa del estómago, porque alguien comió del fruto prohibido y se perdió el reino. ¿Cómo volver a conquistar ese reino? De ahí la necesidad de ayunar para decirle a Dios, como dice el Pablo, como dice el apóstol Pablo, que el vientre no es nuestro Dios. No me dejaré vencer por las viandas, dice el apóstol Pablo. No me voy a dejar vencer, porque la comida no es nuestro Dios. El vientre no es nuestro Dios. De ahí la necesidad de ayunar para decirle al Señor, Señor, el vientre no es mi Dios. No me dejo llevar por la comida. Hay un dicho que he escuchado yo muchas veces y lo he dicho. Hay gente que vive para comer y hay gente que come para vivir. ¿Cuál de los dos dichos están correctos? ¿Qué opinan ustedes? Hay gente que vive para comer y hay gente que come para vivir. Cuando vivimos para comer estamos pendientes. ¿Qué almorzaremos ahora? ¿Qué cenaremos ahora? ¿Cuál será el desayuno de mañana? ¿Qué comida, qué almuerzo vas a hacer para el día de mañana? Es cuando estamos incurriendo en este problema, que vivimos para comer. Pero otra cosa es comer para vivir, sin preocuparnos si comeremos o no comeremos mañana, si beberemos o no beberemos mañana. Bendito sea Dios. ¿Sí? Ahora,
Como les dije aquí, el enemigo no solamente engañó a Eva, sino que también introdujo una falsa enseñanza, una doctrina de demonios a la cual Eva dio oídos. En primera de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo primero, el apóstol Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que las doctrinas de demonios no es algo nuevo. Ya fue establecido ahí en el huerto del Edén, ¿sí? Las doctrinas de demonios. ¿Y a dónde conlleva eso? A la apostasía. Allá dice el apóstol Pablo, a negar la fe. ¿Y qué es la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, el oír por la palabra de Dios, tal como escuchamos, tal como la recibimos originalmente, sin añadiduras y sin haberle quitado de lo original de la palabra de Dios. Entonces, cuando damos ocasión a este tipo de enseñanza de falsos maestros, algo están aumentando o algo están disminuyendo. Entonces necesitamos discernimiento de parte del Espíritu de Dios para saber qué estamos oyendo, qué estamos escuchando, qué nos están enseñando. No nos podemos comer todo lo que un predicador, lo que un maestro esté enseñando. Necesitamos discernir, necesitamos realmente que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas para que nuestras antenitas espirituales estén realmente trabajando. Bendito Dios, bendito sea el Señor. Ahora, retornando a Romanos al capítulo 5 y al versículo 12. Romanos capítulo 5 y al versículo 12. Vamos a releer nuevamente este versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo comienza a hacer un análisis del pecado y sus consecuencias. El apóstol Pablo comienza a hacer una serie de comparaciones. Y aquí vemos realmente una de las razones por qué se escribió la carta a los romanos. Muchos les llaman la carta de la libertad. Hace algunas clases pasadas estamos hablando acerca de las consecuencias del pecado. ¿Por qué es que seguimos pecando muchas veces? ¿Por qué recaemos en algunos pecados? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Entonces aquí el apóstol Pablo va a sentarse varios capítulos en las consecuencias del pecado. Pero lo más importante de todo esto, ¿cuál es la respuesta de Dios al pecado? Por ejemplo, en Romanos en capítulo 5 y el versículo 12, aquí nosotros vemos, dice que por causa del pecado entró la muerte. Ahora, ¿cómo conocemos la muerte? ¿Qué sabemos de la muerte? ¿Cómo se manifiesta la muerte? Si nosotros vamos a la realidad, cuando hablamos de una muerte física, es cuando una persona, literalmente el espíritu sale de su vida y ese cuerpo está inerte. Le podemos llamar una muerte física, tal vez por una enfermedad, tal vez por nuestra muerte natural, edad, tal vez por un accidente, cualquiera de esas cosas. Decimos, esa persona está muerta. Esa persona está muerta, porque el espíritu de esta persona ha salido. Y el espíritu es lo que le da vida a un alma viviente, le convierte en un alma viviente. Pero en Efesios en el capítulo 2, Efesios en el capítulo 2, nos está hablando de otra muerte, de la muerte espiritual. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia. Entonces podemos establecer que hay la muerte física, hay la muerte espiritual. Antes del conocimiento de Cristo Jesús, antes de que el Señor nos conceda el arrepentimiento, antes de que el Señor nos conceda el perdón de nuestros pecados, anduvimos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Ya habíamos visto en clase anterior de que éramos enemigos de Dios, enemigos en nuestra mente hacia Dios. Y eso nos conducía a pecar continuamente, a hacer la voluntad de la carne, a hacer la voluntad de los pensamientos. Entonces, al hacer nuestra propia voluntad, evidentemente que no estamos haciendo la voluntad de Dios. No nos estamos sujetando a los parámetros de Dios. Estamos haciendo nuestra voluntad. Y muchas veces creyendo lo que nos parece hacer bien, pero no lo estamos haciendo a los ojos de Dios. Ahora, por causa del pecado, dice, entró la muerte. En Romanos 5:18, veamos lo que dice 5:18 de Romanos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Aquí estamos viendo una comparación, pero nos vamos a quedar en la primera parte de este versículo. Hemos visto que la mujer cometió en el huerto una transgresión. ¿Qué causó esta transgresión? Condenación, un juicio condenatorio. Cuando la gente se presente delante del trono de Dios, habíamos visto que si no reconocen a Cristo, que si en verdad, en realidad, menospreciaron el señorío de Cristo Jesús, menospreciaron a Cristo Jesús, esas personas lógicamente no van a ser justificadas. Y al no ser justificadas porque no hay fe en esas personas, en Cristo Jesús, entonces esa persona va a recibir un juicio condenatorio por toda la eternidad. Por causa de esta transgresión, aquí el apóstol Pablo no está llamando pecado, le está llamando transgresión. ¿Qué es un sinónimo? Es exactamente lo mismo, transgresión y pecado. ¿Qué está recibiendo la gente por causa del pecado? La condenación, una condenación eterna. En Romanos, el capítulo 5, versículos 14 y 20, vemos otra cosa. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la ley. Aquí vemos que el apóstol Pablo está haciendo una relación de la ley de Moisés con el pecado. Y vamos a ver un poquito más adelante que la ley no es para salvación. La ley no es para justificación. La ley no puede salvar a nadie. Vamos a hacer un poco de análisis de la ley en clases siguientes. La ley dice que apareció, fue dada para que el pecado abunde. El apóstol Pablo va a declarar un poquito más adelante, dice, yo no sabía lo que es robar hasta que cometí el robo. Yo no sabía lo que es mentir. No sabía porque no había una ley que diga, mentir es pecado, robar es pecado. Es por eso que Dios no podía juzgar absolutamente a nadie de esa manera, porque no había una ley. Y habíamos visto en clases anteriores que Él va a juzgar a la gente por la ley de la conciencia, porque lo que ha puesto Dios en la mente y en el corazón del hombre es conciencia. Todos tuvimos conciencia, sabíamos que estábamos haciendo mal, sabíamos que estábamos haciendo bien, sabíamos que estábamos cometiendo transgresiones, lo que sea. Pero venida la ley, el apóstol Pablo va a explicar un poquito más adelante. Él dice que la ley no fue puesta para salvación, sino para que el pecado abunde. Pero cuando cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces hay una relación entre la ley de Moisés y el pecado. En Romanos 5:15, dice, pero el don no fue como la transgresión, como el pecado. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí encontramos nosotros la respuesta de Dios al pecado.
¿Cuál es la respuesta de Dios al pecado? Su Hijo Jesucristo. Y el apóstol Pablo le está poniendo un nombre especial a esta gracia de Dios. Él está llamando como un don. ¿Y qué significa la palabra don? En nuestras Biblias dice don. Cuando ustedes van al griego y ven el significado de esta palabra, significa dádiva, significa gracia. Y esta palabra, esta proviene de otra que significa conceder como favor, conceder alguna cosa voluntariamente y de buen agrado. De buen agrado, podríamos decirlo así, voluntariamente, por el amor grande de Dios a esta humanidad, Dios envía a su Hijo Jesucristo. Y a eso es lo que el apóstol Pablo está llamando este don. El Señor Jesucristo es gracia para nuestras vidas. El Señor Jesucristo es un regalo para Dios, para nuestras vidas, para que no permanezcamos en el pecado, para no pecar. Bendito sea Dios, para que realmente nuestros pecados sean cubiertos, para no ser inculpados de pecado como habíamos visto anteriormente, para ser libres de transgresiones. A eso es lo que el apóstol Pablo está llamando el don en este versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Entonces, este favor de parte de Dios, el apóstol Pablo lo va a decir de otra manera en Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 21. Voy a leer la segunda parte de este versículo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, la proclamación del evangelio. Entonces, habíamos visto que esta gracia en realidad es algo en el que Dios se está agradando, enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo llega esta salvación? Por la predicación del Evangelio, para que creamos en Cristo Jesús, para que realmente demos oídos a la palabra de Jesucristo por medio de la predicación del Evangelio. Y en Marcos, en el capítulo 16 y el versículo 16, va a decir algo interesante, algo que hemos oído absolutamente todo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, todo este proceso de Dios que hemos venido analizando, todo este proceso de Dios que hemos venido estudiando, lo que comencé diciendo en esta noche, realmente es para que el Señor nos conceda esa salvación, nos conceda esa ciudadanía celestial, nos conceda ser parte de la familia de Dios. A eso es lo que el apóstol Pablo llama gracia, el don de Dios. Bendito sea Dios.